el desbarajuste que hay no solo en la administración pública, en muchas de sus instituciones, sino también en otras áreas del país, como por ejemplo, señores, en el Colegio Dominicano de Notarios. Hay un grupo de abogados que quieren llevar inclusive este caso a la justicia, porque dice que se ha manejado muy mal el área de las pensiones. Y este problema es un punto coincidente en muchas instituciones públicas. Veamos de qué se trata. Se van a someter, se va a hacer una querella formal en los próximos días. Nosotros hemos reunido todos los elementos de prueba para que verdaderamente el derecho, ese derecho que tienen los notarios a conseguir una pensión digna, sea respetado. La ley 8905 que crea el Colegio Dominicano de Notarios, en su artículo 10, establece la creación de un recibo por valor de 100 pesos que se pagará por concepto de legalizaciones y registro de todos los actos notariales en la Procuraduría General de la República, Registro Civil, Conservaduría de Hipotecas, Secretaría de Relaciones Exteriores y Cámara de Comercio. El artículo 12 de la misma ley manda que los fondos provenientes de estos recibos notariales sirvan para la creación del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Notario Dominicano, que actualmente alcanzan más de 7.000 en todo el país. Los notarios, un 40% prácticamente del notariado dominicano está en condiciones de pensiones, y no es posible que solamente en el año 2012 27 millones de pesos no se sepa dónde están y que ellos se lo hayan malgastado ilegalmente o que lo hayan utilizado en otro fin. Rosario Martínez, del Movimiento Unido por la Igualdad Notarial, denuncia que el Colegio Dominicano de Notarios ha recibido solo por concepto de los recibos pagados en la Procuraduría General de la República y la Jurisdicción Inmobiliaria la suma de 63 millones de pesos entre el 2011 a marzo del 2013, es decir, en menos de 3 años. Dichos recursos deben ser para el Fondo de Pensiones de los Notarios, como habíamos dicho, y en caso de no invertirlos debían estar en reserva. Pero de este monto hay un porcentaje que no se ha utilizado para tales fines, contrario a lo que pide la ley. Ahora, lo que sí podemos estar seguros de que esos fondos de pensiones, esos 53 millones de pesos, que ese consejo directivo, ya sea una parte por acción directa y otra por acción u omisión, tienen que responder ante la justicia por esos fondos. Los fondos tienen que aparecer. Tenemos en nuestro poder los estados financieros que el Colegio Dominicano de Notarios entrega al Consejo del Poder Judicial. En ellos se establece que recibieron como ingresos por la ley 89-105 22.942.000 pesos en el 2011, más esto. Registro Civil solamente han entrado 2 instituciones a la fecha, que es la Procuraduría y el registro de títulos. Por concepto de la Procuraduría General entraron unos 25 millones en el 2012 y algo. Y por concepto de registro de títulos entraron unos 8 millones. Además, en los primeros 3 meses de 2013 recibieron un monto de más de 6 millones de pesos. Esto solo por la Procuraduría. Si sumamos estos montos, el resultado de ingresos por concepto de la ley es el que ya habíamos dicho que el gremio manejó en menos de 3 meses. Más de 63 millones de pesos. En esta comunicación de febrero del 2013, uno de los miembros del Movimiento Unidos por la Igualdad Notarial solicita al Colegio de Notarios las copias de las resoluciones donde se aprueban las ayudas o pensiones en los años 2011-2012. A partir de esta solicitud, tenemos 6 resoluciones en las que constan los beneficiarios por ayudas médicas y funerarias, las que se consideran parte del uso de los fondos de pensiones. Pero sucede que el monto total utilizado para esos fines alcanza solamente la suma de 11.793.000 pesos. Si restamos este monto con los ingresos de los 63 millones, tendríamos que preguntar dónde están los 51.259.000 pesos. Pero eso no es lo que tienen en reservas en las cuentas del colegio. En el año 2010, el Colegio de Notarios en certificado, lo que ellos llaman efectivo en caja, tenía unos 5.200.000 pesos. Cuando tú chequeas en el 2011, solamente aumenta a 500.000 pesos, que nosotros suponemos que es por concepto de ingreso de algunos beneficios que han generado esos certificados. Pero cuando chequean en el 2012, se mantiene la misma suma. Es decir, aun cuando el Colegio de Notarios ha recibido más ingresos, en los estados financieros no se refleja que esos 53 millones están en un fondo de reserva.
del área financiera. Cuando cuestionamos al presidente del Colegio de Notarios sobre esta denuncia, su defensa es esta. Pero el fuerte del Colegio de Notarios, el manejo de sus fondos, proviene de la ley 8905, que es la que permite tener esta estructura física que usted ve aquí, poder pagar a nivel nacional 19 filiales en sus locales respectivos a nivel nacional, pagar su empleomanía, pagar los gastos de agua, luz, teléfono. Es decir, que asume que se ha utilizado los fondos de pensiones para otros renglones. No obstante, la ley es muy clara y establece en la primera parte del artículo 10 que los fondos para los gastos administrativos y actividades del colegio provendrán de los ingresos por inscripción, cuotas y contribuciones periódicas de sus miembros, no del fondo de pensiones, como se está haciendo. Somos 7.000 miembros. Y los 7.000 miembros pagan los 1.000 pesos de cuota anual, tendrían un concepto de entrada de 7 millones de pesos. ¿Y ahora mismo están pagando cuántos meses? Al día debe haber hasta ahora algunos 600 notarios al día. Si es así, recaudan unos 600,000 pesos al año, pero al verificar los estados financieros del 2011 y 2012, se puede confirmar que el colegio recibió ingresos propios, donde se incluyen las cuotas y otras contribuciones periódicas, la suma de 15 millones de pesos. ¿No es esto suficiente como para que un gremio de colegio de notarios cubra sus gastos fijos? La nómina mensual es de 268,000 pesos y en alquileres por sus distintas filiales invierten 100,470 pesos. Tiene que ser necesariamente de los fondos erogados por la ley 8905, fondos reportados a la Suprema Corte, fondos reportados al Poder Ejecutivo, un informe cada 6 meses de esos gastos. Pero en esos gastos, según consta en el estado financiero del 2011, hay renglones muy ambiguos como gastos personales por 7,000 pesos, atención a empleados y relacionados por 278,656 pesos, gastos misceláneos por 18,534 pesos, alimentos y bebidas por 794,710 pesos. También tenemos en nuestro poder unos 78 cheques emitidos a nombre del mensajero del Colegio de Notarios, José Leocaldio Viloria, con valor a sumarlos de más de 5 millones de pesos. En todos estos cheques se establece que es para cambio de efectivo por conceptos muy variados. Uno, para gastos en conferencias en distintos puntos del país, pero aparte de esto hay cheques como este de 280,000 pesos para pago de dietas de los directivos del Colegio de Abogados. Este se emitió en enero del 2012 y ya en marzo del mismo año se emitió otro cheque por el mismo concepto, pero por 420,000 pesos. También nos llamó mucho la atención que dentro de estos cheques haya uno de 60,000 pesos por concepto del pago de un curso de etiqueta y protocolo impartido a los presidentes de las filiales del colegio. Prácticamente ese fue el único que hicimos, y lo hicimos, ¿usted sabe por qué? Porque en los cursos que se imparten a los nuevos notarios, existe uno de etiqueta y protocolo, y los notarios nos pidieron que realizásemos uno de esos porque se lo encontraron interesante, de cómo vestirse, de cómo comer en una mesa. Es decir, que los notarios tienen que aprender modales con los fondos de los notarios públicos, que son los fondos de los impuestos de cada ciudadano. Nos comunicamos con cerca de 10 notarios que sobrepasan la edad de pensión, que es de 60 años, y ni siquiera conocían que podían tener acceso a este beneficio, pues dicen que solo los requieren para una sola fecha. No, ¿qué va? ¿Qué voy a tener pensión? No. Y en edad sí estoy de la pensión. Solamente es cuando hay elecciones que quieren votos y hablan de eso, pero nadie no se ha hecho. Es chocante ver cómo una organización que debería ser en nuestro país modelo para lo que son las organizaciones sociales, se le estén vulnerando los derechos a sus miembros de una manera injustificable, inaceptable. Al plantearle esta situación al presidente del Colegio de Notarios, quiso explicar que hay un problema de interpretación en la ley. Ese artículo, aunque fue aprobado así por el legislador, pero en sí el plan de pensiones no existe, sino un plan de ayuda médica. Agregó que no tendría la capacidad financiera para funcionar como un plan de pensiones, que los notarios no cotizan, es decir, no pagan por este plan, para considerarse como tal.
Explicó que un nuevo proyecto de ley que se va a discutir en el Congreso se plantea que los fondos por concepto de recibos notariales se podrán utilizar indistintamente para gastos administrativos como para ayudas médicas. Están buscando una legalidad a algo ilegal que han hecho. Es decir, bueno, como aquí muchas veces se habla de borrón y cuenta nueva, si nadie ha reclamado el uso indebido, ilegal de estos fondos de pensiones, pues cuando se apruebe el proyecto de ley del notariado dominicano, nuevo anteproyecto de ley, entonces ya esa parte yo la eliminaría. Establece que esta denuncia es realizada por quienes le adversaron las pasadas elecciones y que sus finanzas pueden pasar por el filtro de cualquier institución que decida auditarlo, hasta la Cámara de Cuentas, según dice. Nosotros estamos preparados para responderle en el momento que ellos tienen oportunidad. Lo que pasa es que ellos quieren doblarle el pulso. Ellos quieren otra cosa, que en su momento la nación y los notarios lo van a hacer. Los abogados que hacen esa denuncia que hemos presentado refieren que fue el presidente del Colegio de Notarios quien sí pagó a muchos notarios sus cuotas atrasadas para que votaran por él y por eso ganó. Ahora se preguntan de dónde sacó los recursos, pues él era el presidente del gremio. Al cuestionar al respecto, el presidente del Colegio de los Notarios admite que pagó las deudas de muchos notarios, pero según él, lo invirtió de sus propios recursos. ¿Cómo se recupera? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo se recupera? Imagínense, lo que yo gasté no lo voy a recuperar. ¿Cómo cuánto te invirtió? Yo invertí de mis recursos alrededor casi de $1 millón de mis recursos. Las autoridades deben tomarle la palabra al presidente del Colegio de Notarios y auditarlo para esclarecer este caso, que pronto estará en manos de la justicia, donde se determinará quién tiene la razón. A la vista llama la atención que un gremio maneje tantos recursos indiscriminadamente.